Continuaremos con el capítulo número 25 de la segunda parte del Quijote de la Mancha, que se llama Donde se apunta la aventura del rebuzno y de la graciosa del titeretero, con las memorables adivinanzas del mono adivino. Bueno, antes de iniciar este capítulo, quiero decirles que el cuento del rebuzno del Quijote se convierte en la aventura más sanchopancesca que quijotesca del rebuzno, por obra de la palabra mal interpretada. No es muy difícil ver en esta aventura una parábola de círculo vicioso de la historia humana, que vuelve siempre neciamente a la guerra, incluso cuando los discursos contra esta están hechos todo por evitarlo para siempre jamás. Al publicar por primera vez este artículo bajo el título de Aventura sanchopancesca del rebuzno, el 28 de octubre de 2005, hacía ya la siguiente reflexión: esperemos que el cuento de las negociaciones zapateriles con los terroristas no se convierta en otra aventura sanchopancesca del rebuzno. Por desgracia, la tragedia del 30 de diciembre del 2006 transformó mis temores en previsión sociogenética cumplida. Esto fue escrito por Fernando Selma. Ahora sí, nuestra compañera Melissa. Bueno, este capítulo comienza retomando el anterior, que dice que Don Quijote estaba muy inquieto por escuchar la historia que este hombre le iba a contar. Pero cuando llegaron ahí a esa venta, el hombre se fue a organizar su caballo atrás en donde estaban las pesebreras y todo eso. Entonces Don Quijote estaba junto con Sancho muy inquieto por saber qué era lo que él les tenía que contar. Entonces se fue a buscarlo, a ver dónde estaba. Cuando llegó atrás al establo, el hombre le dijo que estaba ocupado, que esperara que él organizara bien como el caballo, que le diera comida y que lo ubicara bien y que él le contaba la historia. Entonces Don Quijote lo que hizo fue ayudarle muy gentil a organizar pues lo que él estaba haciendo con el caballo. Y luego de eso el hombre ya sí le comenzó a contar la historia, que decía que en un lugar que estaba a 4 leguas y media de esta venta donde ellos estaban, había un regidor que cuentan como un pedacito de la historia, pero es un poquito enredada, entonces dicen que es difícil de contar, que por acto de una criada de él, un asno se le perdió. Entonces ahí parten como esa historia pues y siguen con lo demás, no dicen cómo se perdió el asno, el caso es que se le perdió. Entonces dicen que el regidor estaba pues muy preocupado porque el asno se le perdió, no aparecía por ninguna parte del pueblo, entonces estaba haciendo un montón de cosas por encontrarlo. Y pasaron 15 días y en esos 15 días nada que se sabía del asno, como si se lo hubiera tragado la tierra o quién sabe qué. Entonces lo que él comenzó a hacer fue a poner avisos, a poner volantes, a decirle a la gente, a ver pues quién le daba alguna noticia. Entonces un hombre llegó a los días y le dijo que él había visto el asno en un monte cercano y que él quiso ir a cogerlo, pero que como ya lleva tantos días suelto, entonces el asno, cuando él vio que se le acercó, salió corriendo y se perdió en el monte. Este asno no era el que estaba muy flaco y la gente le tenía temor porque si les acercaba, o sea, el asno estaba muy mal, y aparte, estaba deplorablemente. Y aparte de eso, ya era como más salvaje por los días que había estado allá en el monte. Entonces, ellos dos comienzan a hablar y llegan a un acuerdo. Entonces, el hombre que le dijo pues que él lo había visto, le dijo que lo esperara ahí donde estaban, que él iba a ir a la casa a poner la borrica. Entonces ahí fue donde él le dijo que claro, y que si volvía que él le había de pagar el favor. Lo que ellos dos hablaron era, que los dos iban a ir al monte. Entonces, bueno, el señor volvió y ellos fueron al monte. Entonces, esta parte es muy charra, yo ayer leyéndola me da esta risa porque él dice, el hombre que vio al asno, dice que él sabe rebuznar y que así es más fácil encontrarlo porque él comienza a hacer ese sonido y que el asno va a aparecer y va a llegar a él. Es que ellos hacen un acuerdo que para buscar el asno, que por qué no hacían sonidos de rebuznar y que así podían dar toda la vuelta al bosque para poder buscarlo. Pero llegaron a ese acuerdo porque ellos comenzaron, como el man les dijo que lo había visto en el monte por la mañana, entonces ellos fueron al monte a buscarlo y no no lo encontraron. Ahí fue donde él le dijo que el trato que hicieron pues de que rebuznaran
Pero vea, él no le había dicho. Primero él rebuznó, entonces él creyó que había encontrado su asno. Cuando el amigo fue que le dijo que no, que él era el que había rebuznado. Entonces él dijo, uy, al parecer igualito como suena mi asno. No, Pauli, estás equivocada. Sí, así es. Miren, ellos llegan ahí y comienzan pues a buscar el asno y no lo encuentran. Y ahí ellos dos se hablan y se dicen, bueno, entonces vamos, yo me voy por este lado y el otro se va por el lado contrario y van a rodear el monte para ver si lo encuentran. Y empiezan a hacer sonidos. Entonces ambos creen que lo encontraron, Sí, pero ajá. es mentira porque si no se están escuchando mutuamente. Y entonces ellos dicen, no, que ese es el asno, así rebuzna mi asno, el que se le había perdido el asno, como escuchó el rebuzno del otro amigo, pensó que ese era el asno de él. Ah, ellos estaban hablando, sí. con lo que estaba diciendo Melissa, ellos estaban hablando de que iban a rebuznar para que el asno de ellos lo oyeran. Entonces, como decía Melissa, sí estaban era confundidos. Pero al final llegaron como al mismo punto y volvieron a hacer otro trato, ya que ese parecía, a ver, porque ellos estaban confundidos. Entonces, qué mejor para poderlo encontrar el que fuera a rebuznar que lo hacía ya 2 veces. Entonces ellos lo que dijeron fue que pues ya no valía rebuznar porque el rebuzno siempre iba a ser el mismo. O sea, es que él está diciendo Se la verdad, iban a- el ajá. rebuzno siempre iba a ser el mismo y iban a creer que el que rebuznaba era el asno. Entonces ellos decidieron mejor dejar ese Pero es pacto que, así. no, antes de eso, el dueño estaba diciendo que habían habilidades en el mundo que eran mal empleadas, pero que la de ellos era bien empleada, aunque no sirvió mucho porque lo que hacían era llamarse entre sí y el Rocío nunca les prestaba atención. Pero mire lo que yo ahora decía, mire que pues en parte me equivoqué pues porque los dos sí rebuznaron. Pero mire que en esa vez lo que yo dije fue porque uno rebuznó y el otro, y el amo le preguntó, ¿no fue el que rebuznó mi asno? Miren más abajito, y entonces ahí mismo él le dijo, no, fui yo. Entonces él dijo, voy a aparecer igualito a mi asno. Y ahí es donde siguen Sí, pues él- buscándolo. Que tenía un No, sí, sonido. sino que es que en la parte siguiente ellos se vuelven a encontrar así con el Ajá. mismo sonido. Entonces ellos lo que hacen es rebuznar de nuevo, pero de forma más fuerte y más alto, para ver si el asno en algún momento los va a Les escuchar. respondía. Es que Pero- llegaron al punto, perdón, de que el asno no les respondía, entonces pensaron que los lobos se lo habían comido. Es que se lo comieron. Pero ahí era una pregunta. Ah, sí que. Y seguían buscando y buscando hasta que no lo encontraron. Bueno, Entonces, pero antes de eso quiero decir también que este cuento que nos están contando acá me hace relación a lo que yo estaba leyendo ahorita, que es una historia que no contaría Don Quijote sino Sancho Panza. Pero venga, ¿cómo? Porque vean, Quijote todo lo de él es como de caballería Ah, y de forma muy estructurada. Y vean que Sancho cuando él cuenta sus cosas, él lo hace de manera, o sea, disparatada. Desordenada. Y es aquí el asunto del asno de manera muy disparatada. Ah. Porque vean que el asno, dicen que el asno se ve muy deplorable, que el asno está muy mal y todo la Pero cosa. yo no Pero entiendo. espérate, el asno, pues un asno como se va a volver salvaje por estar tan solo 15 días en un lugar. Él no, y, Eso no es y posible. eso no es posible. Además, ahora que usted decía, ellos sí lo hallaron. Es que Eso vea, iba yo, vea No, cuando. pero espera, Ay, no sigan con la historia, espere. yo digo algo. Espere. Bueno, diga, por favor. Respecto a lo que Angélica está diciendo, yo no. ¿Cómo así que Don Quijote no sería una historia que él contaría si él no está contando la historia, la está contando ese Sí, otro pero hombre? pues, yo sé que la está contando el hombre que llevaba y arreglaba todo, sino porque al inicio del capítulo yo estuve leyendo unos artículos y me atrajo mucho la atención debido a que decía que esta es una historia demasiado Sancho Pancesca. O sea, una historia que una persona como Sancho Panza la contaría, una persona que no tiene tanto conocimiento. Y no es como una historia que además contaría Quijote. porque Quijote siempre se va como por el tema de caballería. Él puede empezar hablando de una cosa, pero siempre Se mete por la calle. relación, ¿no? Y entonces yo lo que hago en relación es que Sancho Panza suele decir historias o contar historias como la está haciendo este hombre. es que yo creo que a lo que te refieres es que a Don Quijote no le importan mucho ese tipo de historias. Más que a No, Sancho ahí sí sí le la, pueden no, pues, importar. no. Vea que por eso es que no digo que no le importe, porque vea que quien estaba más interesado en escuchar la historia era Don Quijote, Porque no sabía de qué se porque no trataba. sabía de qué se trataba. Pero ahora sí, yo lo que digo, lo que me refiero es que esta historia es una historia que contaría Sancho Panza, una historia que saldría de la boca de Sancho Panza y no de la boca de Don Quijote.
Ahora sí continuamos. Bueno, con ahora esto. siguiendo con la... Diga. Ahora, siguiendo con la historia, dice que al final ellos terminaron desolados y roncos por... No, pero antes de eso yo iba a aclarar lo que ahora estaba hablando con Dani, que cuando él hizo la pregunta fue porque sí lo hallaron, porque ve aquí le hace la pregunta, ¿cómo ha de responder el mal logrado si lo hallaron en lo más escondido del bosque comido por los lobos? Entonces él lo hace en forma de pregunta, entonces ahí es donde él responde el dueño, que dice que ya me maravillaba yo de que él no respondiera, claro, y le parecía más satisfecho haberlo encontrado pues muerto por los lobos. Ahora sí. Y algo que me da risa de esto es que él dice que aunque hayan empleado el trabajo en buscarle, Ajá. Lo había que- hallado muerto, y sí. que lo habían le parecía encontrado muerto, bien. que pensaban que este don pues de rebuznar era, pues no tenía sentido cuando sí le sirvió de algo. Ajá. Entonces, pues en toda la búsqueda del asno, ellos terminaron desconsolados y roncos y volvieron a su aldea. Y allí empezaron a contarle todo lo sucedido a sus amigos, a los vecinos los y a todos los conocidos. conocidos en busca del asno. Y entonces empezaron a exagerar ahí como uno Lo de del otro. rebuznar. Entonces, toda esa noticia se extendió por todos los lugares que estaban ahí cerquita. Y a mí me parece muy interesante esto que se cuenta en la historia ya al final, que dicen que todo esto se regó por el pueblo para que la gente aprendiera estos dones extraños que tiene o que descubriera esos dones. Me parece muy extraño que tomen como un don el hecho de rebuznar, porque pues yo creo que rebuznar no tiene ninguna ciencia ni ninguna gracia, pero para ellos fue algo muy interesante y muy importante. Es que gracias a esto unos muchachos fueron en busca de ellos porque les parecía una desgracia la burla que se estaba formando acerca de rebuznar, y llevaban armas y habían formado un escuadrón de buleros y velados. Sí, porque también una parte que habla sobre esto dice que hay raras habilidades perdidas en el mundo y que son mal empleadas en aquellos que no saben aprovecharlas. Y Bueno. otra cosa era que también les decían los naturales del pueblo del rebuzno y comparan eso con la raza negra y la raza blanca, o sea que ya eran como 3 especies de razas allá en ese pueblo porque eran súper reconocidos ya porque Era la rebuznaban. inspiración de todos los luchadores que Es que hasta llegaban. llegaron a creer que podría servirle al rey Y y que vean- no se tenía que tener temor a la vergüenza. Y fue tanto la desgracia de esta burla que mire que ya después llegaron a pues a voces del escuadrón pues que son la gente armada que pelea contra otra gente y hicieron las guerras de estas burlas. Bueno, entonces ya aquí, cuando todo eso se convirtió en una burla, el hombre va finalizando su historia y en ese momento es cuando llega un hombre que entró entró por la ventana, Por la puerta de una por ventana. la puerta de una ventana. Y entonces él se puso a hablar con él. Pero no, antes de esto hay que Les aclarar que reitero. él venía vestido de gamuza, de medias, greguescos y un Jugó jubón. con la voz, pero este hombre viene con la voz levantada. Yo digo que cuando dicen aquí la voz levantada se refiere a un tono muy alto, a un tono de rabia o euforia. O un tono grosero. Ajá. Sí, Bueno, sí. entonces él llegó gritando y dijo: señor huésped, hay posada, que viene aquí el mono adivino y el retablo de la libertad de Melisendra. Me gustó cómo entró porque dice que él es el mono adivino, o sea, él es el que más sabe. Bueno, yo quiero decir algo importante sobre el retablo y sobre Melisendra. El retablo era un teatrillo portátil para marionetas o otros títeres, donde contaron pues la historia. Y Melisendra era la hija de Carlomagno. Es la protagonista de un romance en el que se cuenta cómo la rescata a su marido Don Gaiferos, sí, de la prisión donde la retiene el alma. Ahora van a contar eso. Sí, ahora van a contar eso más adelante y a este hombre, para darle yo un nombre, es llamado el titiritero. Ajá. Y entonces apenas el ventero vio a este hombre, dijo: cuerpo de tal, ¿qué será? Aquí está el señor Maese Pedro. Y que con la llegada de ese señor iban a tener una buena noche. Yo digo Oiga, que pero se les olvidó decir también que él tenía el ojo izquierdo tapado. Ah, sí. El que llegó tenía el ojo izquierdo tapado y con un parche, Yo lo cual creo- significaba que debía de estar enfermo. Y ahí dice Mace, pero es Maese. Ujú. Bueno, Y también que por ese parche que debía estar enfermo. Ah, pero hay dos personas, hay una persona muy particular en la historia que toda historia quiere saber. Y ese señor, ese hombre tan particular es Don Quijote, que quería saber la historia del señor Pedro el titiritero. Entonces de una Don Quijote le empezó a preguntar que qué era ese retablo y ese mono que traía.
Entonces este señor le empezó a decir Stop. que Perdón, es que en esa parte antes a él le preguntan que dónde está el mono Y y, el retablo dónde que está el no retablo, porque él llegó solo, él está esperando que llegara de nosotros. Entonces es más abajito, es después de... Sí, pero lo que Melissa estaba diciendo, siguiendo, él le había dicho que se había adelantado para ver si había, por decir así, puesto donde... Ah, sí, él estaba esperando que llegara el mono y el retablo porque esa noche en la venta había demasiada gente, lo cual le beneficiaría ganancias a el titiritero. Entonces, como lo que decía Melissa, ahí fue donde la camusa, que es la que iba vestida pues de gamuza, él le respondió que ya venían en camino, que porque él se había adelantado a ver si había pasado. Y hay que decir otra cosa, y es que no resaltan tanto como el titiritero en sí, sino el mono. O sea, hay que esperar a ver qué va a hacer ese mono, porque siempre lo mencionan como Tiene que, que ay, ser ya viene el mono. El mono fantástico. Y dicen que por las habilidades que él tiene es que esa noche se van a ganar plata porque hay mucha gente. Imagínense Pero cómo también- es tan importante que el ventero, ahí mismo dices que hasta el mismo duque de Alba se le quitará para dársela al señor Maese Pedro, o sea, pues la hospeda. Pero también el mono tiene una habilidad tan rara que dicen que trae hasta adentro puede ser el mismo diablo. O habilidades del diablo. Bueno, Ah, bueno. entonces aquí Ahora preguntó sí. Don Quijote. Pero le ellos preguntó- salieron. Ah, bueno, sí, ellos, él se... Maese Pedro Maese y Pedro Quijote salió. salieron. Entonces le preguntó Quijote al ventero que quién era él. Perdón. Que quién era el retablo y el mono. Ajá, que quién era el retablo y el mono. Que entonces era lo que respondió el ventero, que era un famoso titiritero, que muchos días andaba por la mancha de Argón. Entonces, Que enseñaba, él enseñaba pues a un retablo de la libertad de Melisendra, dada por el famoso Gaiferos, que es donde viene pues la historia, que es demasiado representada y muy vista por el reino. Y bueno, antes de que continuemos con la historia que mi compañera Paulina dará, según mi pie de página dan como una descripción de lo que significa ser un titiritero. Un titiritero es un teatro de títeres, pero este es un teatro portátil, un teatro que va por todas las ciudades y por todos los lugares del mundo. O sea, que no se establece en un solo lugar como un teatro, sino como en el mundo, expandirse, como los circos. Ahora sí, Bueno, Paulina. continuando con lo que estaba diciendo Pauli, aquí él explicó cuál era la habilidad del mono, que Ajá. lo comparaban con las mejores habilidades entre los monos y entre los hombres. Que el mono escuchaba atentamente una pregunta y luego se montaba al hombro de su amo y le decía la respuesta, por decirlo así, y el amo la exteriorizaba. Entonces ahí todo el mundo quedaba impresionado porque las respuestas que siempre daba eran certeras. Y otra cosa que dicen es que cobraba 2 reales por cada pregunta que respondía. Y también que dice más cosas por las cosas pasadas que por lo que ha de venir. Pero y no, también, perdón, Y que a veces no acierta siempre en todas. y también dice, y también por eso los juzgan y le dicen que tiene el diablo dentro. Ah, y por eso, pero a este hombre no le falta dinero, porque dicen que es un hombre muy rico y aparte es un hombre muy elegante, que aquí no le dicen elegante, sino galante. Y entonces dicen, según aquí, como dicen en Italia, y bon compagno, y dase la mejor vida del mundo. O sea, que este hombre es un vive buen como un compañero. rey. Y también cuando dice buen compadre, es buen compañero. Buen compañero. Ahora sí, este hombre, dicen acá que el hombre habla más que 6 personas y ve más que 12 personas. Pues este hombre está bastante dotado. Y todo lo hace a costa de su lengua y su mano y de su retablo. Entonces ahí es donde volvió Maese Pedro con una carreta que venía el retablo y el mono. Entonces, grande y sin cola, pues venía pues el mono, no tenía cola. Y Entonces, en esa parte, lo que pasa es que cuando Don Quijote vio al mono, se le lanzó así de una a hacerle una pregunta, la que todos nos hemos hecho, ¿qué ha de ser de nosotros? Y le dijo a Sancho que le pasara los 2 reales para que le respondiera a eso. Entonces, Maese Pedro le dijo que lo que pasa es que el mono sabe del pasado y sabe un poquito del presente, pero que del futuro no puede responder nada. Entonces, que del futuro él no contesta preguntas. Pero vea que acá él habla en una palabra latín que dice que pese pillamo. que Según, Que peje pijama. que peje pillamo. Según mi pie de página significa que pez cogemos o que ganamos.
Entonces, Sancho de una trajo los dos reales y aprovechó también hacerle una pregunta al mono y le preguntó que qué estaba haciendo su esposa, la señora Teresa Panza. Pero él Que en qué aclaró se entretenía y qué hacía todos los días. que quería conocer era más bien su pasado, ni su no, o sea, su pasado, pero no su futuro. Ah, bueno, pero antes de eso, él dice ahí, vos arrus, que eso lo dice Sancho, que según mi pie de página Voto significa arrus. adiós. Voto arrus. Ajá. Y lo que- Rus significa Dios. Y lo que dice pues Dani, que Sancho le dice pues al mono que le cuente lo del presente porque él no sabe lo del pasado, es por como ahora decía Melissa, porque él no da noticias ni nada sobre el futuro, solo el presente y el pasado, y eso que el presente sabe pues algunas. Entonces Sancho le dice que le puede decir lo que está haciendo Teresa Panza, que aquí él le va a dar 2 reales. Entonces, lo que le responde el dueño, el Pedro, es que no quiere recibir, por ejemplo, Dinero. plata antes de que Sí, él haga le eso. conteste. Él le dice ahí premios. Entonces, bueno, entonces el mono después se le monta al hombro izquierdo del Entonces lo dueño, brinco. del amo, por decirlo así. Y Pero es que antes de eso él hace como un ritual. Primero se toca el hombro con 2 golpecitos y ahí es cuando el mono entiende que tiene que montarse en su hombro a decirle la respuesta de esta pregunta. Pero el mono está entrenado y uno sabe qué tiene que hacer porque apenas se le monta el hombro, dicen que él le pone la boca en el oído y comienza Ah. como a sonar los dientes. Bueno, entonces ya después del mono hacer un credo, que significa pues el tiempo en que se tarda a rezar un credo. Entonces ahí es ya donde un brinco se pasa al suelo, entonces ya su amo, que es maese Pedro, se pone de rodillas a donde Don Quijote a abrazarle las piernas y le dice pues que estas piernas abrazo bien así como si abrazaran las columnas de Hércules, que usted sabe pues que las columnas de Hércules son muy grandes, que son las que separan la tierra y fuertes, entonces. Que porque él debía de ser alabado, ya que era el caballero Don Quijote, ánimo de los desmayos, arrimo de los que van a caer, brazo de los caídos, báculo y consuelo de todos los desdichados. Espera, y a mí me gusta mucho También. esta parte que dice acá. Oh resucitador Exacto. insigne de la ya puesto en olvido andante caballería. Oh no jamás como se ve alabado caballero Don Quijote de la Mancha. El hombre se Está elevando. elevando el honor de Don Quijote y el nombre de Don Quijote jamás. muy charro, mejor esa parte que dicen que todos quedaron pasmados y quedaron pasmados por lo que le había hecho él y porque cómo se lo había dicho, que la abrazó y se arrodilló. Sí, Ajá, entonces que quedó también suelto que el Sancho. primo, Sancho, el paje, El atón, hacia el paje, el rebuzno, El y confuso hasta ventero. el ventero y todo. Entonces ahí ya todos espantados pues de lo que oyeron de las razones del titero, prosiguió diciendo él, imagínese hasta alaba a Sancho, ¿cómo se sentiría Sancho? Y es que, oh buen Sancho, el mejor escudero y mejor caballero del mundo, alégrate que tu buena mujer Teresa está buena, y esta es la hora en que ella está rastrillando 1 libra de lino, por señas en la que ella está rastrillando 1 libra de lino. y que también que tiene a su lado un jarro, en el lado izquierdo tiene un jarro desbocado Desbocado. que cabe un buen de vino. A mí Y me- con eso se entretiene haciendo O sea, A mí me la gusta boca. mucho la reacción de Sancho, porque Sancho sabe muy bien qué está haciendo su esposa. Sabe que su esposa, entonces dice, eso yo creo, o sea, yo creo eso, que ella está haciendo eso. Yo sé que mi esposa de pronto está haciendo eso. Entonces eso me genera mucha risa él dice porque... Que es Perdón, una bienaventurada. Eso, que es una bienaventurada, que no es celosa, entonces él, pues por lo que aparenta ahí, le tiene mucha confianza. Y a ahí Teresa. dice Don Quijote que el que lee mucho, anda mucho, ve mucho, que sabe mucho. Y eso sí es cierto, yo creo que es una de las palabras o frases que se mencionan en el Quijote que son muy certeras, porque es muy cierto, quien lee mucho, quien ve mucho y quien recorre mucho, una persona que siempre va a saber, porque las personas que suelen recorrer un país, un municipio, lo que sea, suelen preguntar mucho por esos lugares y se interesan mucho por su historia. Bueno, aquí fue cuando Don Quijote se pregunta que quién mono ha de ser tan inteligente como el que vio con sus propios ojos y que él mismo, pues ahí es donde él se alaba a sí mismo, que el mismo Don Quijote de la Mancha había visto, entonces empieza a alabar al titiritero y a su animal. Y ahí entonces el paje dice que ojalá él también tuviera dineros para poder hacerle su pregunta al mono, que era que cómo iba a ser la peregrinación. Pero vean que acá se nos olvidó mencionar algo que es muy importante, para mí creo que es muy importante, porque mencionan a una giganta, y es la giganta de Andadona, que según el pie de página es un personaje de las caballerías de La Amadís Amadís de de Gaula. Gaula, sí. Bueno, ahora sí continúen con la historia.
Bueno, entonces el paje estaba pidiendo, pues estaba diciendo que si yo tuviera dinero, que preguntaría al señor mono qué ha de suceder en la película, como ya había dicho ella. Entonces lo que pasa ahí es que otra vez Pedro le responde que esa bestia que él tiene no responde las cosas que pues que apenas van a pasar, que si eso fuera así él no necesitaría plata porque pues con el mero hecho de saber qué va a venir eso como que lo Y además de confortaría. eso, también le dice que ya como había dicho pues antes, que él no cobra hasta que no se haga, pues hasta que el mono no diga lo que le preguntan, ya él de pronto sí cobra, pero él dice que no, que porque ahí está Don Quijote de la Mancha y como está Don Quijote de la Mancha que a todo mundo se lo dejará pues grande, Sin paga. gratis, eso. Bueno, entonces acá no me cae, o sea, Quijote al principio estaba como que wow, qué mono con habilidades extraordinarias. Y ahora mencionan que Don Quijote no se encontraba como Ajá. muy contento por todo lo que estaba haciendo. Porque no le el parecía mono. bien que un mono adivinara. A él no le gustó eso, que incluso llamó a Sancho y lo llamó para una esquina a hablar de eso y empezó a hablar que ese mono, que eso tenía una habilidad muy extraña y que allá por su cuenta eso debía de tener algún pacto tácito o expreso con el diablo, el cuerpo del mono con el diablo. Pero yo digo algo, a mí no me, pues yo creo que yo me pongo en los zapatos de Don Quijote y digo que pues sí, es muy extraño que un mono diga qué pasa en el futuro, pero a la vez no me parece tan extraño que, que Don Quijote salga con eso. O sea, a mí en realidad me gusta que él se haya interrogado sobre lo que estaba sucediendo, porque vean que los demás lo que hicieron fue creer y a oídos sordos, A palabras necesarias. a palabras necias, oídos sordos. Pero Como mire la que gente también no es crítica. me impactó que Don Quijote no metiera aquí a los encantadores, porque todo lo que parecía sobrenatural metía a los encantadores, que era por envidia y este tipo de cosas, pues muy extraño que no los haya mencionado. Bueno, mientras que pues Maese Pablo organiza pues el resto de lo que ahí están hablando Don Quijote y Sancho. Maese Pedro. Ese Maese Pedro. Entonces ahí mire que después de Sancho, después de Quijote haberle dicho todo a Sancho sobre lo que pensaba el mono, entonces mire que Sancho dijo que sí, que el patio es espeso, porque Quijote le había dicho que hallaba pues su mono en demonio en ese patio espeso, pero Sancho lo entendió como espeso por sucio, pero en realidad no es espeso por sucio, sino espeso por expreso. Entonces ahí más abierto Don Quijote le responde y le aclara. Entonces, y que también el mono solo le decía cosas pasadas, que porque como estaba relacionado con el diablo, que el diablo no podía decir ni extenderse a contar cosas más allá. muy charro es que este Quijote le dice que él debe de tener un pacto con el diablo, con el demonio, porque que dándole la habilidad al mono y que más adelante se lo volvería rico y ya cuando él estuviera rico le iba a dar el alma. O sea, se le iba, el diablo, el demonio, le iba a quitar el alma, entonces me genera mucha risa porque son como las típicas historias que cuentan las abuelitas ahora. Y más que todo de los famosos, ¿usted no ha visto Sí. que cuando alguien es muy famoso dicen como que, le entregó el alma? Le da alma al diablo y por eso se hizo famoso. Yo creo que eso cuentan mucho las abuelitas y toda persona que no conoce acerca de las historias. Que vean que yo recuerdo que cuando éramos niños nos decían que Shakira al diablo le había quitado una costilla, que por eso Michael la hacía Jackson, bailar por eso así. la hacía bailar así, que Michael Jackson, el diablo le quitó lo negro, que porque le iba a dar su alma. Bueno, se hay sin fin de historias que hasta aquí, en el siglo XVI, son comunes. Él Y también vea dice que también, disculpe, a Quijote le parece muy extraño que algunas preguntas que le hagan, él no las va a responder, porque él solo dice que las va a responder por conjeturas. Y ahí es donde pues Quijote mete a Dios, porque él dice que lo único, todo lo sabe, es Dios. Ajá. Y dice también que la sabiduría del diablo no se puede extender a más, por eso no sabe eso qué es lo va a que está suceder en diciendo el Paulina. futuro. Bueno, ya continuando con la historia, me gusta mucho una de las frases que acá dice Don Quijote, que este mono habla con el estilo del diablo, habla como el diablo. Me gusta mucho ahí, es porque Cervantes tiene una escritura realmente muy buena. Continuando con esto, aquí le dicen que es acusado al ser un santo oficio y que esto pues por quien adivinan. También dice que los que adivinan, no, este mono no adivina porque no es antropólogo, entonces no tiene Astrólogo, astrólogo, pero- y no tiene sentido.
Pero o sea, que él está maravillado es porque no lo han acusado, no porque ya lo acusaron, es porque no le han acusado del oficio. Y ahí es donde dice que porque este mono no es astrólogo. Y Bueno, también hablan entonces sobre... va más el alzán. También- Ajá, acá dicen de que también, según mi pie de página, en esta parte que dicen figuras que llaman judiciarias, según mi pie de página, esto Son cartas significa astrales del alzar horóscopo. figuras, Eso. disponerlos, figuras celestes o signos del Que zodiaco. viene siendo el horóscopo, pues. Ajá, el horóscopo de cualquier lugar. Uy, en este libro hablan de muchas cosas de la vida. Uy, De sí. todo. O sea, es que uno cuando lee Don Quijote, uno ya se da una nueva perspectiva de lo que es el Quijote en sí, que no es solamente los molinos, es también historia de astrología, historia universal, cultura general, es todo. Don Quijote es todo. Y también vea que, imagínense lo que dice, pues que el mono hace, que el mono no Se es fue. astrólogo y que seguro hace eso por lo del horóscopo. Y porque dice que ya eso es muy común en España, que porque no hay mujercilla, ni paje, ni zapatero, ni viejo que presuma pues el horóscopo, o sea, al azar de la figura. Y aquí dice que, que las mentiras y la ignorancia son la verdad maravillosa de la ciencia. Aquí compara lo que es la astrología con el arte de las cartas, que el arte de las cartas Ajá. es tomado como una neociencia o algo parecido, pues que no tiene nada que ver con la ciencia porque lo único que hace es insinuar cosas. Bueno, y acá me parece algo muy importante con lo que está diciendo esa frase, en realidad me gusta mucho, y es el hecho de que los naipes no es algo común de España. Los naipes fueron incluidos gracias a los moros. Eso es algo muy importante, que gracias a la profesora Lina, obviamente, con sus judíos conversos, que costó leerlo, nos dio esta gran idea de cultura general. Ahora sí, continuemos con la historia. Vea, entonces siguiendo pues con la historia, entonces seguía pues Quijote contando su historia, que él había pues escuchado a una señora que preguntó a uno de esos figureros que si una perrilla, que viene siendo pues una perrica, de falda pequeña que tenía, si se empeñaría y pariría, o sea pues que tendría pues perritos, y que si su color serían los mismos que si el color de esos perros serían el mismo que ella. A lo que le respondió pues el judiciario, que después de haber alzado la figura, él le respondió que la perrica sí se empreñaría y que pariría tres perricos. O sea, 3 perros. Ay, sí, él dice que uno va a ser verde, el otro es que encarnado y el otro la mezcla de O sea, todo. y vea que entonces ahí no le afirmó él muy bien, porque ella le preguntó que si iban a ser del mismo color de ella, y vea que no son del mismo color de ella. O ella tiene que tener todos los colores, pues como ahí tampoco aclaran de qué color es la perrilla. Aquí también aclara que a la hora que va a ser entre las 11 y las 12 del día o de la noche, y que fue un lunes o un sábado. Ay, lo más triste Vea. es que lo que ocurrió fue que la perrita se murió. Muy charro. Y aparte de eso, yo veo que no son tan seguros al responder las cosas, porque si uno sabe algo, no dicen a las 11 del día, ¿cómo decir a las 11 del día o en la noche? Pero usted qué No. va a saber. Por eso, porque ellos no saben, entonces son unos mentirosos. El judiciario quedó como mentiroso. Ajá. Bueno, entonces ya siguiendo con la historia, Sancho le dijo pues a vuestra merced, que viene siendo Don Quijote, que le preguntara a maese Pedro que le dijera a su mono que si era verdad lo que había pasado pues en las cuevas de Montesinos, que porque para él no le parecía pues que eso fuera verdad, que porque las cosas soñadas le parecían mentiras. Entonces Don Quijote se encontraba un poco ansioso, y entonces aquí es donde el mono sí le va a responder si esto era verdad o mentira, a lo que el mono responde que esto es falso y un poco verosímiles. Verosímiles es ¿cómo es? Es algo que es no tan cierto, pero es muy escaso, ¿no es así? Pero no todas las cosas, o sea, usted dijo que todas las cosas eran falsas, no, él dice que en parte de las cosas eran falsas. ¿Qué partes serían ahí verdaderas? Pero es que Sería- ahí el mono, pues para dejarlo que le intrigue y recibir más dinero, le dijo que si quería saber cuáles eran verdaderas, pues que le pagara y para que él preguntara. Pero No, no que recibió le más dijera dinero, mejor. no recibió más dinero porque acuérdense que no le estaba cobrando. Ajá, y él aparte no tenía Pero- nada. Ajá, pero no credibilidad. tanto el dinero, sino que él le dijo que entonces si quería seguir sabiendo que él Debía venía el de- viernes, entonces que, Y también, o que sea, ahí le respondería todo. le salió con la excusa de que se le había acabado la virtud. Bueno, para aclarar muy bien lo que es verosímil, es un lenguaje corriente, es el atributo de lo que parece intuitivamente verdadero, es decir, es lo que se atribuye a una realidad que tiene apariencia o probabilidad de verdadera. O sea que decía pues que la parte de la mitad era mentira y la otra es verdadera. Ah, Bueno, Volviendo entonces con la historia, ¿quién nos quiere contar lo que le dijo Sancho? Ah, bueno, Que yo. Sancho, dale.
Bueno, entonces ahí es donde Sancho hace una pregunta. Y es que no lo decía yo, que no se me podía sentar, que todo lo que vuestra merced, señor mío, ha dicho de los acontecimientos de la cueva, en verdad y la mitad mentiras. Entonces, como Don Quijote siempre se retrae y él sí quiere seguir diciendo que eso sí fue verdad, él le dice que bueno, que los sucesos lo dirán, que es resumidas cuentas que el tiempo, dejemos que pase el tiempo, que él habrá de saber más cosas. Que no importa cuánto estén escondidas debajo en la tierra, que aún así todo se sabrá. Entonces acá él le dijo, y por ahora baste esto, vámonos a ver el retablo de él lo invitó a que fueran otra vez a ver al retablo de este Pedro. Entonces, Don Quijote y Sancho obedecieron cuando ya estaba el retablo puesto y lo descubrieron que estaba muy vistoso, resplandeciente, con unas candelillas de cera encendidas. Bueno, y acá mencionan una palabra en latín que dice credite en non verbis, que según mi pie de página dice creed en las obras y no en las palabras. Bueno, entonces aquí fue cuando Maese Pedro pues entró porque debía manejar las figuras de artificio y un muchacho que era pues el creador de él. Bueno, a mí me gustó mucho esa frase que dijo aquí el señor Maese Pablo, creed en las obras y no en las palabras. Como este capítulo, yo creo que es el capítulo que más uno podría hacer relación con el mundo de hoy, porque uno podría decir, en los que se lanzan a ser presidentes y todas estas cosas, a un cargo público, vemos que ellos pues utilizan esto para hablar mucho. En la plena campaña son unos habladores totales, pero cuando están allá arriba no son capaces de realizar todas estas obras que tenían presupuestadas desde el inicio. Es que yo creo que lo dice para recalcar que como él hace eso para desviar pues los pensamientos de las personas a otro lado y evitar disgustos. Bueno, entonces ya siguiendo con la historia, después de Maese Pablo meterse al retablo, comenzó pues a manejar las figuras del artificio y fuera de eso se puso un muchacho que es el criado pues de Maese Pedro, que él era el ayudante y el intérprete, el declarador y los misterios del retablo, o sea de las figuras que sacaba pues Maese Pablo, y él además de eso tenía una varilla en la mano con la que señalaba las figuras que salían. Bueno, entonces aquí damos por terminado el capítulo número 25 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha. Continuaremos con el capítulo número 26 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, que se llama donde se prosigue la graciosa aventura del titiritero con otras cosas en verdad harto buenas. Dice Martín de Ríquer, el retablo de Maese Pedro es un teatro de marionetas portátil muy similar al de los Pupi, que todavía se conserva en Sicilia, y en cuyo repertorio aún hoy figuran temas carolingios. Aquí, Maese Pedro escenifica lo narrado en romances juglarescos muy populares en el siglo XVI, de Gaiferos y Melisendra. Bueno, este capítulo empieza que cayeron todos los sirios y troyanos, que los sirios son cartagineses. Bueno, entonces decían que... Y los troyanos, discúlpame, los troyanos son versos de la Eneida. Está bien, que dicen así que todos estaban pendientes pues del retablo y miraban la boca del declarador de lo que decía pues. Entonces mientras el declarador hablaba, oyeron sonar un retablo de cantidad de tambores, trompetas, dispararse mucha artillería, cuyo rumor pasó en tiempo breve, que se decía que pues allá alzó la voz el muchacho porque iban a contar una historia. Decían que esta historia estaba al pie de la letra y que se representaba en las crónicas francesas de los romances. En las crónicas. Eso, en las crónicas de las francesas de los romances españoles, que andaba en la boca de la gente y por la calle. Entonces esta historia trataba sobre la libertad que se dio el señor Don Gaiferos a su esposa Melisendra, que estaba cautiva en España en poder de los moros en la ciudad de Sansueña. También se dice que se llamaba, hoy en día se llama Zaragoza, que Zaragoza, de hecho el nombre de Sansueña, que viene de Sansoine, es decir, Sanjonia. Y se decía que los mercedes que allí jugaban en las tablas, que las tablas es un juego de mesa con tablero y fichas que se movían de acuerdo con los dados, que el que jugaba era Don Gaiferos, según aquello que se canta, jugando hasta las tablas Don Gaiferos, que ya Melisendra está olvidada, que es, estos son endecasílabos iniciales de un poema anónimo. Bueno, para dar una pequeña paréntesis a esto,
quiero decirles algo referente a las crónicas francesas, o como lo dicen acá, corónicas, se puede decir de las dos maneras. Son una compilación de obras históricas escritas entre el siglo XIII y el siglo XIV, siguiendo los modelos latinos con manuscritos notables ilustrados. En ellas se reconstruye la historia de los reyes de Francia desde su origen hasta el año 1461. Es una crónica encomendada por San Luis, quien se propuso preservar la historia de los francos, desde la aparición de los troyanos de la antigüedad hasta su propia época. En una cronología oficial, cuya difusión estuvo estrechamente controlada, fue continuada por sus sucesores hasta 1461. Por eso es que en este capítulo, como dice nuestra compañera Paulina, es muy conocida por todas las personas que están en el pueblo. La historia continúa hablando acá que Melisendra tenía como padre putativo a Carlomagno, el emperador Carlomagno. Todos conocemos pues mucho sobre este señor. Y Melisendra, como ya lo dijo Paulina, era la enamorada de ese Gáiferos. Melisendra, Carlomagno no quería mucho a Gáiferos. Para Carlomagno, Gáiferos no era la persona indicada para que estuviera con Melisendra. Entonces, según el texto y según este libro, dice que él le advierte a muchos de que Melisendra no se puede acercar a Gáiferos, tanto que le dice que le pudo dar hasta media docena de coscorrones. Pero no, espera, antes de eso lo que pasa es que él lo vio en ese momento. Él salió y lo encontró cerca pues de su hogar, que ahí fue cuando describieron a Carlomagno que tenía una corona y un cetro. Entonces aquí cuando sale es cuando le entra una ira, porque como ya todos sabemos no puede estar cerca de Melisandra, que es en donde por eso dice que cuando ve Velocio que él lleva a su yerno, porque no entiende por qué lo llama yerno cuando no lo quiere cerca de su hija, quiere empezarle a reñir y a darle coscorrones, entonces le pide la espada a Don Rodrigo. Pero antes de eso le dice que le pudo haber dado los coscorrones o no, pero ahí escritos, los autores escriben que le dio 12 coscorrones y muy bien dados. Sí, y que en este momento Carlomagno le dice: harto os he dicho, miradlo. Estos son versos de un famoso romance sobre Gáiferos y Melisendra, obra tal vez de Miguel Sánchez, contemporáneo de Cervantes. Entonces aquí... Y eso se lo dice porque él que si no le da la libertad a su hija, él va a correr él va a pelear contra él. Entonces aquí Gáiferos llega como impaciente de esto que está pasando. Aquí dicen que impaciente de su cólera, llega y arroja todas las fichas que estaban encima, pues todas las fichas, todo el juego las tira al suelo. Y entonces le pide a Roldán que le preste su espada Durindana. Es Durandarte. Es Durandal. No. Nombre de la espada de Roldán era el Orlando Furioso de Ariosto, también llamada Durendal o Durandarte. Y recordemos que la espada Durandal se considera un Excalibur. Como la espada, una de las 7 espadas sagradas. ¿Por qué? Porque tenía muy buenas reliquias y decía que la persona que la persona que posea la espada va a tener mucho más poder y pues va a derrotar a toda persona que se enfrente contra él. Y que ningún objeto no se puede cortar por esta espada. Entonces por eso Don Gáiferos le estaba pidiendo a Roldán que le prestara su espada porque él quería buscar a su amada Melisandra. Entonces lo que Roldán dijo, él le dijo que no le podría prestar su espada. Propuesta. Entonces Roldán es el primo. El primo le dice que no le puede prestar su espada porque solamente él, y la espada solamente funciona con el propietario original y no con otro. Pero no. Esa es la historia. Además, entonces lo que hace él es Roldán le propone a él que él lo puede ir a acompañar. Pero Don Gáiferos dice que él no quiere que lo acompañe, él quiere pelear solo y él quiere recuperar solo a su Melisandra. Sí, porque él es bastante para sacar su esposa adelante y más porque no le quiso prestar la espada, entonces ya muy orgulloso de él. Y que también dice que la docena de coscorrones que le dio Carlomagno que dejó despechado a Don Gáiferos. En ese momento ya Melisandra se encontraba en un balcón mirando lo que estaba pasando, que eran este lugar era en Zaragoza y eso es lo que le llaman Aljaferia. Es que él dice que desde allí donde estaba situada se podía ver el camino de Francia. Ajá. Entonces desde allí se podía ver el camino de Francia
y pues apuesta como la imaginación en París y su esposo se consolaba como en el cautiverio que estaba, como en Porque lo encerrado que estaba. Es que ella, como se encontraba ya, como todos dijeron, en la torre cerrada, ella lo que hacía era imaginarse y pensar lo que podría pasar si estuviera más allá de Francia, o sea, en París, que estaría con su esposo, los dos juntos, y ella ahí se hace como, aquí muestra que ella se hace como la ilusión de estar con él. Tanto que acá le dice que ella mira mucho al horizonte a buscar a Más su que todo esposo. al camino que ya habíamos mencionado. Entonces ella dice, acá haciendo una pregunta, que no ven aquel... No, pero aquí lo que pasa es que ella estaba perdida en sus imaginaciones cuando sintió unos pasos muy cerca de ella. Entonces aparece la pregunta, ¿no ve aquel moro que calladico y pasito a paso, puesto el dedo en la boca, se llega por las espaldas de Melisandra? Entonces este señor le pone los dedos en los labios a ella para que no gritara y no hiciera ningún ruido. Y aquí es donde él la besa. Pero Melisandra no le corresponde el beso, entonces Ella lo lo retira, escupe, lo escupe y y se lo comienza a escupe limpiar con la sí, manga de la sí. camisa, como asqueada de la situación porque ella amaba era al otro señor. Entonces este hombre se siente herido en su orgullo. Y de ese beso ella también se lamenta y como que se empieza a Arrancar los del cabellos. pesar se empieza a arrancar sus cabellos. Sí, entonces o sea, empieza a arrancar los callos como si ellos tuvieran la culpa. Y aquí nos dicen que este moro es el rey Marsilio de Sansueña, que es el nombre de Marsilio, probablemente lo toma Cervantes del Morgante de Pulci o del Orlando Furioso de Aristóteles, pues como donde toma el nombre. Entonces este hombre, o sea... Pero como aquí por- aclaran que era un pariente, entonces por eso Melisandra se encontraba con él, porque Carlomagno se la encomendó para que la cuidara. Bueno, entonces ya continuando con lo de la historia, los dos estaban muy orgullosos, pues ella no le quería devolver ese beso, pues ella sentía que le debía de guardar respeto a quien ella amaba, que es Don Gaiferos. Y es que aquí dicen que, pues, que, o sea, él pensaba que por ser un gran pariente de un pariente de ella, o sea, se sentía muy Podría ofendido por eso y poderse le tenía que corresponder el beso. Y además Entonces, porque era un rey, porque a los reyes todo el mundo les tiene Debía de hacer. Ajá, Entonces él dice que le mandó a aprender y que le den 200 azotes, o sea, que le dieran 200 azotes Pero Melisandra. además ahí también le dice que la lleven, que esos 200 azotes que le deben de dar, la lleven por la calle de las acostumbradas. La calle de las acostumbradas, según mi pie de página, son las calles por las que sacaban a los condenados para que les hicieran burlas y todo el mundo los conociera del mal que habían hecho en el mundo. Entonces aquí nos dicen que lo saquen con esto y con chilladores delante y embaramiento detrás. Esto significa que con pregoneros que iban delante del reo relatando sus delitos y alguaciles azotándola con varias por detrás. Los versos pertenecen a un romance de Quevedo. Y entonces acá dicen que deben de ejecutar la sentencia que a ella le pusieron, porque dice acá que los moros deben de afrontar todo lo que a ellos se les imputa estando en España. Entonces acá mira que Cervantes protege mucho y mira que da a revelar algo que yo creo que nosotros no conocíamos sobre la historia de España, que es que a los moros, aparte de tratarlos, humillarlos, los obligaban a hacer las cosas que el rey mandaba. Las cosas como más deshonrosas. Bueno, Bueno, entonces Don Quijote diciendo con voz alta le dice, niño, siga vuestra historia, o sea que la siga a reta sin estar metiendo las curvas o transversales, que son líneas quebradas o rectas, que porque para sacar la verdad en limpio son muchas las pruebas y las repruebas. Entonces ahí el maestro Pedro, él no lo dice sino que lo piensa, que no se metan los dibujos sino que haga lo que el Señor le manda, que eso era lo más conveniente, lo más acertado. entonces ahí Y es donde espere, pero y aparte de eso le dice que también, o sea, le aclara mejor que, no le aclara porque verdad que lo está pensando, le dice que siga tu canto y llanto y no te metas en contrapuntos que se suelen quedar de sutiles. O sea, lo que le estaba diciendo ahí es que si él se vaya al grano. Sí, vaya al grano, porque entre más, digamos, se pone a cantar y se le olvida la canción por los nervios, entonces ya comienza la voz quebradiza. Bueno, entonces ya continuando con la historia, el muchacho que estaba contando él dice que él lo hará así, que él seguirá las órdenes que ellos están diciendo, pero que él continuó con su historia, que de la de Don Gaiferos y pues Y las Melisandra. esposas. Y entonces acá él empieza a contar que estos dos, esta Melisandra, había una puesta de sol en el norte. Y entonces ellos dos estaban hablando
Entonces, mientras estaban hablando, ellos, el hombre, el que estaba contando la historia, dice unos coloquios que según ellos dos estaban diciéndose. No, pero antes de eso ellos se dan cuenta que veían una figura de un caballo acercándose, que era Don Gaiferos, y aquí pues sí, ahí estaba la esposa Y mirando. dice que ahí la esposa ya estaba vengando, que estaba... Se estaba acercando a él. O sea, que ya la estaban vengando del atrevimiento del enamorado moro. Ah, sí, y dice también que mientras Don Gaiferos venía en su caballo, se conocía que era él por su capa gascona. Pero ahí está la esposa de él, le habla a su esposo y pues le cuenta lo que pasó. Y ahí entonces los llaman sobre los coloquios de aquel romance que dice: caballeros, si a Francia ides, por Gaiferos preguntad. Los cuales acá dicen... Compañera Angélica, yo creo que dicen esto es porque recordemos que antes nos habían dicho que ella estaba parada en la torre y se podía ver el camino de Francia. Entonces nos están diciendo esto es porque si quieren ir a Francia, miren por dónde va el caballero Gaiferos. Porque por ese camino era donde él estaba yendo a la torre, entonces ese es el camino de Francia. Entonces creo que por eso nos están diciendo esto. Y también dice que al ver esto, Melisendra, que como que lo había conocido. Y que dice también que se descuelga del balcón y se monta por las ancas del caballo. De su buena esposa. Ajá, y dice que se monta en las ancas del caballo como un hombre. Acá dice que se monta en el caballo como un hombre. Y Don Gaiferos, obviamente, él queriendo tener a su esposa cerca, le pide que se agarre muy fuerte a su espalda para que no le suceda nada. En este momento, cuando el caballo pues siente el peso extra, dicen que relincha y se siente feliz por el peso de su buen dueño supone y que se su sienta esposa. feliz. O sea, yo creo que suponen que se sienta feliz, pero el caballo estaba como que me van a partir la espalda aquí. Pero acá dicen también que Melisendra estaba acostumbrada ya a estas... No, que no estaba acostumbrada. Que por eso él llegó y la cogió así, pues como con tanta arcadez y le dijo que se tuviera fuerte. Porque como no estaba acostumbrada, quién sabe que, aparte que le habían intentado besar, terminara en el piso revolcada porque no sabía montarse en un caballo. Es que ella lo hizo fue por la emoción del momento de verla y que la sacara de ese encierro. Bueno, entonces ya después ellos dicen que estaban regocijados, estaban felices, estaban eufóricos porque su amor triunfó ante todas las adversidades que habían sucedido. Y además Y de que eso está- dice, Y, bueno, y que también que porque los relinchos del caballo daban señales como que estaban contentos por la carga, por la hermosa carga que llevaba. Y aquí es cuando toman la vía a París. Ajá, la vía a París, que ellos están tan felices y tanto que dicen: vais en paz o par sin par de verdaderos amantes, llegáis a salvamento a vuestra deseada patria sin que la fortuna ponga estorbo en vuestro feliz viaje. Los ojos de vuestros amigos y parientes os venga a gozar en paz. Tranquila los días que de los Néstor sean, que os quedan de la vida. O sea que ellos aquí, yo creo que esta parte la hizo el que estaba contando la historia. No creo que ellos se hayan ido en el caballo diciendo todas estas y palabras. cuando mencionan Néstor es un héroe griego de la guerra de Troya, que se cuenta que reinó sobre 3 generaciones. Bueno, entonces ahora Maese Pedro vuelve a alzar la voz porque veamos que el Quijote interrumpió la primera vez. Ahora Maese Pedro ahora sí lo hace, no en la mente, sino a voz alzada. O sea, aquí Maese Pedro interrumpe y dice: ya en eso, muchacho, no te encumbres, que toda afectación es mal. Y entonces aquí el muchacho, el intérprete, no dijo nada, sino que siguió Maese Pedro. Ajá. Entonces Maese Pedro aquí pues, o sea, relató como todo lo que pasó aquí, que al ver la subida y la bajada de Melisendra, le informaron ahí mismo al rey Marsilio. Entonces al informarle al rey Marsilio, mismo él mandó a que tocaran campanas, y aquí eran como aviso de que Una se había alarma. poblado y todo, y que la ciudad en ese momento estaba como cayendo. Ajá, porque ellos tenían que buscar a estos dos. Pero aquí Don Quijote vuelve, metió la cucharada. pero mete la cucharada Pero por muy algo, ciertamente. por algo que es cierto. Él dice: eso no es así, ahí no tocaban campanas, Los moros nunca usan campanas. sino ellos dicen, sino atabales y un género de dulzañas que aparecen en nuestras chirimías. Y esto de sonar campana es sansueña, sin duda que es un gran disparate. Entonces aquí vemos que Quijote sabe mucho de esta historia de las crónicas francesas. Y entonces él no se iba a quedar calladito esperando que no son las campanas, sino las chirimías.
que Y- llamaban a todos. Sí, las chirimías son instrumentos de viento semejantes al oboe. Pero entonces aquí Maese Pedro Leire esto fue como que no se ponga vuestra merced en niñerías. O sea, como que no se ponga como en detalles tan irreverentes a la hora de contar la historia. Y eso es muy irónico porque sabiendo que antes con el muchacho como que fue el hecho como que no se ponga usted en niñerías, ahora le está diciendo no me venga a retacar a mí las niñerías que le retacó el otro. También le dice que no se ponga a llevar las cosas tan por el cabo porque ahí no se hallan. Y también le dice, perdón, que no se representan en casi todas las comedias cosas inapropiadas y disparates, que para que le preste atención a algo que es muy irrelevante cuando todos los cuentos y las novelas tienen este tipo de detalles. Bueno, entonces Don Quijote dijo que acertó, dijo que así es, don Maese Pedro, así es que se debe de hablar. Entonces el muchacho, yo creo que pobrecito muchacho ahí contándole la Es historia. que, y pero es que todo- aquí Pero vea, espere. Maese Pedro dice una frase que es como pues como para callar a Quijote, es como que prosigue muchacho y deja de decir que como llene mi talego. O sea, la bolsa. Siquiera represente más impropiedades que tiene átomos el sol. Pues como que no se fijen como en esas cositas. En esas cositas Esa frase como que minuciosas. lo cayó en todo al final Quijote. Bueno, entonces el chico, el muchacho continuó con la historia y él dice que miren cuán y cómo están lúcidas todas estas historias de caballería que salieron de la ciudad en seguimiento a estos dos católicos amantes, porque aquí él no quiere decir que bueno, que esta historia no terminó aquí, sino que siguieron contando esta historia de los dos amantes, de que es Don Gaiferos y Melisendra. Entonces dice que cuando ellos estaban en su llegada al nuevo lugar donde llegaron, lo recibieron con trompetas, dulzanias, atabales, tambores, o sea, que todos estos instrumentos retumbaban por todas partes solamente por el hecho de que ellos dos habían luchado y habían que ese amor que ellos tenían perdurara por todo el tiempo. Y entonces también dice que no lo pudieron alcanzar. Y entonces, y que si los alcanzaban, los debían de traer de la cola del mismo caballo, pero eso sería un horrendo espectáculo que nadie quería ver. Y aquí entonces ya ahí viendo y oyendo pues tanta morisma y tanto estruendo Don Quijote, le pareció bien dar ayuda a los que huían. Entonces ahí fue donde, tornando en pie y se puso en voz alta, dijo: no consentiré yo que en mis días y en mi presencia se le haga superchería, o sea que se ultraje. Que yo tan famoso y tan caballero y tan atrevido, enamorado de como Don Gaiferos, de tener mal nacida canalla, y sigáis ni persigáis, sois en la batalla. Entonces él es ahí donde se empieza pues a meter, porque tenía mucha ira y comienza a coger las armas, se baja de Rocinante y comienza a pelear. baja de con- Rocinante. No, él él no está se- en el se- retablo se- y ahí empieza como a quedar cuchilladas a todas las cosas de la titerería. La titerería. Sí. Pero ¿por qué él estaba tan enojado? Porque acá ahora más adelante nos lo van a explicar. Pero me gustaría mencionarlo desde ahora y es por el hecho de que Don Quijote supuso él que todos esos muñecos, todos esos títeres era que de habían verdad. ahí eran de verdad. Y eso me generó mucha risa cuando yo me estaba leyendo el capítulo, porque hay que Quijote, me hice la historia de que Quijote montándose, sacando sus espadas y Contra títeres. tirando espadazos por todos lados, dañando los títeres, cortándole la cabeza a Carlomagno y dañándole la corona. Acá dicen que se la daña. Supuestamente en la historia que Don Quijote es quien le daña la corona a este... No, dice que la figura que estuvo más malherida fue la de Marsilio, que Y la de este... porque este había Carlomagno. profanado pues a Melisandra, como ya todos sabemos. Pero él también, acá también dicen que cogió el malherido Marsilio y el emperador Carlomagno, que terminó con la corona partida y la cabeza en la Dos ventana. partes. O sea, la cabeza terminó en dos partes, pero me adelanté un poquito. Porque acá dice que cuando Don Quijote estaba haciendo todas estas acuchilladas al aire y sin par y todo par y dándole a lo que fuera y a lo que se moviera, casi le da a Maese Pedro. bueno, espere. Sí, casi le da a Maese Pedro. él no si, se no fuera, agachó, si no fuera él se porque agachó. Maese Pedro... Bueno, Sí, si entonces no fuera casi que ya- él se Maese Pedro agacha se y se agachó encoge, y y ahí- enseguida Don Quijote mandó y la otra ajá, espada. Porque ahí si no, su aclarando. cabeza hubiera quedado hecha como masa de masa. Y ahí Ajá. aclarando fue cuando Maese Pedro, Sí. diciendo pues en voz alta, diciéndole que vuestra merced detenga, Don Quijote, que eso no son moros, que son figuras de pasta. De pasta. Y entonces Don Quijote queda como que...
El primero, él se demora cierto tiempo Como para en llegar apaciguar su rabia. para apaciguar su rabia, tanto que ahí dicen que entre media hora, algo así como Entonces, media hora. es que dicen que él, o sea, él como que ya como que se apaciguó un poquito y todo esto. Y aquí hace mucho que no veíamos como otro relato loco, por decirlo así, de Don Quijote. Entonces, bueno, fuera de sus cabales. Entonces No. aquí Quijote empieza Pero a antes decir- de eso, aquí aclaran que el mono se subió pues al escenario junto Sí. con Sancho Panza, el paje, y estos estaban muy asustados por lo que había pasado, porque todo el mundo se quedó pasmado hasta que Maese Ay, Pedro y que es- intervino y ajá. ya los otros también se metieron. Y dicen pero que después- Sancho jamás Pero había visto a su señor no como es en que- esa cólera. No es que todos se hayan subido al tejado, solo se subió Solo el se mono. subió el mono. Ya mono. fue los otros que estaban asustados y se fueron como apartando de ese lugar. Sí, porque pues imagínense si Don Quijote no escuchaba a Maese Pedro, ahora cómo iba a escuchar a Sancho, Ajá. le da otro espadazo Sí, ahí. porque ahí sí lo dice deja que hasta mal. Sancho tuvo pavor de su propio amo. Es que Por lo como decía imagínense Steven, porque que nunca había visto a su amo con Don tanta Quijote, cólera. pues Don Quijote se calmó y ya después empezó a relatar que él ojalá pudiera tener delante a todas las personas que no creen en la caballería andante. Y aquí sacó a relucir esto, pues no sé por qué se relacionó. Yo creo que él se sintió en esa historia por lo de el amor, Es que las huidas, ese tipo de cosas. hasta acá lo mencionan, él dice, ahora lo van a explicar. Don Quijote le dicen, pues Don Quijote dañó todo el retablo, lo poco Los que el muñequitos. hombre había construido, o sea, Don Quijote destrozó todo lo que Sí, hasta había el en este vecino, lugar. hasta el del vecino le decía que le estaba dañando. Ve el ventero, ¿cuál vecino? El ventero. le Entonces, decía. Don Quijote, como todo el mundo le está diciendo que parara, en especial Maese Pedro, Don Quijote lo que hace, y que él dice que él desearía que le creyera que todo lo que ha pasado ahí, de los caballeros andantes, No, pero antes de eso él dijo que quería también tener a Gaiferos y a Melisandra enfrente para felicitarlos y decir que viva la andante caballería. bueno, Entonces ahí el señor Titiritero se empieza como a lamentar por sus cosas y dice que no, que pobre mendigo y sobre todo que ahora que iba él a hacer sin su mono, ya por miedo de pronto no volvía. Entonces empieza a decir que aquel caballero, que Don Quijote, que le decían de la triste figura, debe hacer aquel que desfiguró la de él, porque le dañó todas sus cosas. pero Ajá, y antes, además de eso, antes de antes que de eso, llegaran a de- esa parte de que Don Quijote haya dañado y si el maestro dijera todo esto, Maese Pedro Dice como 3 versos. él dice unos 3 versos, aquí es: ayer fui señor de España y hoy no tengo una almena que pueda decir que es mía. Estos son versos del romance de Rodrigo y la pérdida de España. Y ya ahí sigue en esa parte que él dice que le dañaron lo poco que tenía para él ir a hacer sus shows en otros Con el lugares. mono. Entonces Sancho le dice al tiretero que no llore, que su caballero que él era un católico y escrupuloso cristiano y que él tenía con qué pagarle todo lo que le había destruido. Aquí cabe resaltar algo, y es que hace mucho no se nos mencionaba el nombre del caballero de la triste figura. Y recordemos que a Quijote ya lo conocían por el Caballero de los Leones y por otros apodos más. Entonces esto nos da como indicio a pensar de que Maese Pedro lo conocía desde hace mucho antes de Quijote para Sí, poder porque saber este nombre. Pero no, él en el capítulo cuando se conocieron también dijo que era él mencionó que era el caballero el de la triste figura. Pero bueno, ahora, pero se adelantaron un poquito porque a mí me gustaría hacer muy detalladamente esta parte, porque a mí me parece una parte muy graciosa, y es el hecho de que ahí mencionan que después de que Maese Pedro dijo que se le habían ido los caballos, que él Las se quedó sin alas, mono, sin se apoyo, quedó sin sin tablas, sin cofres, sin nada, Sin sin sacos, retablos, sin sin saco, plata. o sea, sin nada, porque Don Quijote le destrozó Ni con el mono se todo, quedó, porque ya era el muy duro monito se volverlo a fue por buscar. ahí, se fue por ahí. corriendo. Él dice que ahí donde viene la parte que en vez de enderezar, Don Quijote desenderezó todo y lo desfiguró todo. Y entonces Sancho, según dicen acá, se enterneció tanto por Maese Pedro, Ay, sí. que le dije: no llores, Maese Pedro, ni te lamentes que me quiebras el corazón. Cuando yo leí esa parte, yo dije: este Sancho tiene muchos sentimientos. Uy, sí. Uf. Él llora, eso pues le faltó solo llorar para que fuera el Sancho que todo el mundo conocía. Y entonces Sancho lo que le dice es que Don Quijote le pagará todo porque él tiene. Entonces, porque él tiene bastante dinero en ese momento. Entonces,
este maese Pedro le dice, con que me pagase el señor Don Quijote alguna parte de las henchuras. Henchura significa violencia, según mi pie de página, que me han deshecho, quedaría contento. Entonces acá vemos que el hombre, él quiere recibir la plata que Don Quijote le quiere dar, obviamente. Y Sancho dice pues que Don Quijote le habrá de pagar y satisfacer con muchas ventajas, que porque él es un tan católico y escrupuloso cristiano. Sí, más entonces aquí, pues aquí maese Nicolás, pues como en todos sus lamentos, entonces Quijote le dice como que, sí, yo lo haría así, pero es que yo aquí no he hecho nada malo. Ajá. Literalmente se lo dice así. Entonces maese Pedro fue como que, ¿Cómo no? ¿Cómo no me ha hecho nada malo? Pues literalmente, quien esparció y aniquiló sino la fuerza invencible, cabe resaltar poderoso brazo, entre comillas. Eso es pues el relato que quien había sido el que había destruido todo eso. Y entonces Quijote, como por centésima vez, nos volvió a mencionar esa excusa que siempre dice, y es que los encantadores que lo persiguen no hacen sino ponerme como esas figuras Delante de los ojos que son míos. reales, que esas figuras son reales, que esas figuras están, o sea, que esas figuras me hicieron a mí dar ira. Y me hacen hacer todas estas cosas y después me trucan todo lo que yo hago. Yo sé que eso es real, dice Don Diciendo Quijote. que Melisendra es Melisendra. Que todo ha pasado al pie de la letra. Gaiferos es Gaiferos. Decía que las personas reales estaban en vez de las figuras de Me pasta. gusta ahí porque dice Melisendra es Melisendra, Don Gálfero, Marsilio y Carlomagno. Dice que todos son ellos. Y que también se le alteró la cólera por cumplir con su profesión, que era de caballero andante, ir a ayudar a todos los que huían, y que en cambio de hacer bien, que todo le salió al revés, pero que eso no era culpa de él. Sino de los malos que le perseguían. Y que entonces ahí decía que con este que es de mi hierro, que aunque no ha procedido de la malicia, quiero yo que mis condenarme en costas, o sea, que era la multa que se aplicaba al juez que actuaba irregularmente en un proceso. Pues, entonces, como la tuya. yo creo que Quijote puso como, se sintió como culpable, pues de manera indirecta, por decirlo así. Pero Entonces, nunca lo admitió. Entonces dijo que él, o sea, que él le iba a pagar a él en moneda castellana todo lo que le debía. Y aparte que Más le las iba figuras deshechas. Y aparte, además, este maese Pedro sí se sintió como que no espero yo menos de usted, señor caballero andante. De la cristianidad. Usted, yo sé que usted me lo iba a pagar. La cristiandad, perdón. Entonces él sabía que usted, valeroso Quijote de la Mancha, verdadero socorredor y amparo de todos los necesitados y misteriosos vagabundos, y aquí el señor Ventero y el gran Sancho serán medianeros y apreciadores. Según ellos serán los únicos que podrán apreciar esta gran historia y esta gran voluntad que Don Quijote va a hacer de pagarle 12 castellanos al hombre, 12, que eso es una cifra significativa. Pero mire que sin embargo el Ventero y Sancho dijeron que así lo harían. Entonces ya luego maese Pedro alzó del suelo la cabeza del rey Marsilio. Eso, el rey Marsilio de Zaragoza, y dijo que ya se veía cuán imposible es volver a este rey, que porque le parecía muy bien y salvo juicio que se dé por su muerte fin, y que esto daba como pues de pago como 4 reales y medio. Bueno, entonces acá me dio demasiada risa porque este Quijote le dijo que siga adelante. Continúe. Y entonces ahí fue cuando él sacó la cabeza de Carlomagno y miró algunas grietas. Entonces va, pues, bueno, entonces él estaba examinando los costos que valdría y dijo, no, sabe que más bien me va a dar 5 reales por estas cosas porque así no se pueden arreglar. Entonces ese Sancho Panza le dijo como que no es poco, mijito, no es poco. Entonces el Ventero lo que dijo que le dieran 5 reales y que él los iba a aceptar. Entonces, después de que llegaron al acuerdo de los 5 reales, o sea, que en total daban 12. Y también le dice el maese Pedro a Don Quijote que la figura que estaba sin narices, sin ojos, que era la hermosa Melisendra, que quería y ponerle un costo de 2 reales y 12 maravedís. Maravedís. Entonces, ahí dice, aún ahí sería el diablo, dijo Don Quijote. Entonces él dice que si él estuviera con Melisendra, su esposo, o por lo menos en Francia, en el caballo que ellos iban, él le gustaría estar por ahí corriendo con ellos. Y Rocinante, imagínense en esa escena, Rocinante, Melisendra detrás y ¿cómo es? Don Quijote no. No, el otro, Galisfera. el esposo de ese.
Bueno, Bueno, entonces entonces- aquí es Pero donde entonces Don aquí- Quijote piensa que lo de la figura pasó a la realidad, porque mientras él se sentía libre corriendo por los lugares de Francia, pues se imaginó a Melisandra sin nariz, sin ojos, y pues me parece muy O raro, sea, porque él cómo va a dice que, imaginarse eso. él dice como que 2 reales y 8 maravedís y 12 Y 12. maravedís apenas como para Melisandra, pues Melisendra. Y vea Es muy injusto, pues, o sea, literalmente Él quería es muy más. injusto, entonces está como que ahí su discurso. Y él entonces, dice maese que Pedro, como- su esposo le daría eso a pierna tendida, o sea, ella no va a hacer nada y él se los daba, entonces tenía que pagar mucho más por la figura. Y mire que entonces aquí aparte- maese Pedro como para que no, pues como pensando, hizo como Cabeza. una analogía y entonces digo como que, no, esa no debe ser Melisendra, esa debe ser cualquier otra doncella por ahí que estaba corriendo. pues. Ajá, pero es porque mire, porque por Carlomagno dieron 5 reales y un cuartillo, por Melisendra dieron pues 2 reales y 12 maravillas. Iban. Eso iban a dar. Y entonces ahora como lo que usted estaba diciendo, doncella, era una criada de Melisendra que pidieron 60 maravillas. Entonces que le con 60 maravillas Y así ya está co- sucesiva, ya está ajá. Y así contento. sucesivamente, entonces ya después llegaron a 40 reales y 3 cuartillos y Maese pidió 2 reales más por el trabajo del mono. Ajá, y porque el monito, por las 2 maravillas que cuando él lo dijo el mono. Bueno, y yo creo que el próximo capítulo va a ser un capítulo en el que nos va a abrir el por qué el monito es tan astuto. Esa es la pregunta que todos queríamos, ¿cómo un mono puede saber tanto? El próximo capítulo lo sabremos, pero aún el capítulo no se acaba, sino que después Sancho le dio la plata, o los maravillas y todo esto, los reales y todo eso, a Maese Pedro. Y eso que no tienen plata. Ajá, y entonces ellos le dieron todo, entonces aquí, entonces ellos se quedan con la certidumbre de haber hecho las cosas bien por pagarle todo esto a ellos. Entonces acá Maese Pedro le dice que ninguno de los dos, o sea, ninguno de Sancho y Don Quijote podrá decir mejor que a mi mono, pero no le habrá diablo que ahora le tome. O sea, él le dice que nadie podrá pagar dinero por el mono de él porque él le tiene mucho cariño a ese mono, porque ese mono es quien a él lo ha llevado a ser quien es ahora, el rico, Y el también famoso Lo ha curado de hambre. titiritero. Ajá, dice que lo ha curado de hambre, que si no fuera por ese monito él no lo hubiese reconocido por ninguna parte. Bueno, y aquí fue cuando todo este show del titiritero se acabó y todo el mundo se fue a cenar y después Don Quijote se fue a dormir en una parte. Ajá, entonces, ahí Entonces- dio las lanzas a amanecer, entonces el primo se fue, el paje, el primo se volvía a su tierra, el paje pues a proseguir con su camino y Don Quijote le dio una docena de reales y ya Maese madrugó y se fue también a buscar aventuras. Bueno, se despidió del ventero, le pagaron bien y a las 8 a.m. salieron a su camino. Pero acá hay una parte muy importante del libro, que acá dice que Maese Pedro no quiso volver a entrar Ajá. en más dimes ni diretes con Don Quijote, a quien él conocía muy bien. Por eso ahorita el caballero de la triste figura. Ajá, entonces dice, se fue también a buscar sus aventuras. Entonces acá dice que Maese Pedro conocía muy bien a Don Quijote. Y que Don Quijote también a él. Pero ¿cómo? No, Don Quijote no tanto a él, pero Maese Pedro mucho a él. Entonces no me cabe en la casa como Maese Pedro, un hombre que llega de repente y que ellos ven por ahí, que llega así de repente a la venta, ¿cómo conoce a Don Quijote y a Sancho Panza? Yo creo que eso lo debemos descubrir en el próximo capítulo. Ajá. Yo quiero hacer un paréntesis con lo que dicen del dinero de Don Quijote, porque miren que el personaje de Don Quijote avanzó, tanto que ya usaba dinero y que pensaba que las ventas eran ventas en vez de castillos. Entonces ya se sentía en la obligación de pagar por los bienes y beneficios que le daban y pues ya por eso pagaba por todas las atrocidades que hacía, porque antes lo único que hacía era huir. Bueno, Y también dice que el ventero, que no conocía a Don Quijote, quedó súper admirado de sus locuras como de su libertad. Y así le dijo a Sancho que le pagara muy bien y que era orden de su señor y se despidieron de él y ya después 8 días dejaron la venta. dice ahí A que las a las 8 8 a.m. A las 8 del día dejaron la venta, se pusieron en camino. y ahí sí los dejaron ir y ellos querían buscar más historias. Entonces, Pero aquí es donde antes de finaliza que esa historia. finalicemos esta historia, yo quiero decirle que el romance de Don Gaiferos o de Don Gaiferos de Mormaltam es una poesía contable que relata la peregrinación de un Don Gaiferos a Santiago de Compostela. Se cree que fue compuesta en el siglo XIII. Ahora sí,
hemos terminado con el capítulo número 26 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha.